Competencia desleal se refiere al comportamiento de parte de cualquier empresario o profesional que resulte contrario a las exigencias de la buena fe. Esta también es llamada ilícita. Sucede cuando las personas toman decisiones que dañan a otros. Es saltarse reglas y dejar a un lado la honestidad en una competencia. Aquí tenemos 6 ejemplos de competencia desleal. El engaño es uno de los actos que más se usan para dañar a otras personas. Actos de comparación para atacar a su competidor. La imitación es otro acto que afecta el desempeño de la competencia. Por esto muchas pierden su creatividad. La explotación de la reputación ajena sucede cuando exista aprovechamiento desleal para beneficiarse sin importar a quién perjudica. La violación de secretos de cuando las personas para ganar algo extra revelan el secreto de una empresa. Cuando se desvía la clientela para que otra persona fracase. Propiedad intelectual. Esta se refiere a los derechos de autor de todo tipo de obras que nazcan de la imaginación y esfuerzo humano. Ejemplo como derechos de artistas sobre sus interpretaciones, pinturas, obras literarias, y en comerciantes sobre símbolos, siglas o dibujos. Propiedad industrial. Es la protección que se ejerce sobre las ideas de las actividades del sector productivo de servicios. Se requiere un registro formal en la Superintendencia de Industria y Comercio. Este es válido solo por unos años, para asegurar el monopolio de su explotación económica. Engloba el conjunto de derechos que un individuo o una sociedad tienen sobre una marca o diseño. Claros ejemplos de la propiedad industrial. Café Nescafé, que gozan de un sabor especial que no se compara con otra bebida cafeinadas. Estas empresas mantienen en resguardo dicha composición. Papas Pringles, reconocidas mundialmente por su presentación tubular. El eslogan de McDonald's, la famosa cadena de comida rápida reconocidas por sus hamburguesas, y la cajita feliz de los niños. Una marca es una identificación comercial primordial, o el conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto en el mercado. La marca es importante para el consumidor. Toda empresa o negocio debe tener una marca, por grande o pequeño que éste sea. Patente. Es un título de propiedad concebido por un gobierno determinado con el objetivo de salvaguardar los derechos de exclusividad referentes a la invención de un sujeto. Este derecho se expide con la intención de permitir al inventor desarrollar y explotar su invención, protegiendo lo que terceros la utilicen sin consentimiento previo. La patente puede registrarse a nombre de uno o más titulares. Características de patente. Es un título de propiedad. Puede ser comercializada. Es otorgada por el gobierno. Cuando su vigencia culmina no podrá registrarse nuevamente y dicho invento será de libre uso. Beneficios de una patente. Exclusividad. Garantías. Legalidad. Ganancias. Enseña. Es un signo que, siendo perceptible por el sentido de la vista, sirve para identificar a un establecimiento de comercio. Los elementos de la enseña comercial consisten en letras, palabras, números, formas, colores, figuras, logotipos, símbolos, emblemas, etiquetas, retratos o combinación de estos elementos. Esta se diferencia del nombre comercial, pues es la que identifica al establecimiento de comercio, mientras que el nombre comercial identifica al empresario como tal. Símbolo y delitos contra los derechos de autor. Una obra con todos los derechos reservados es una obra que no puede ser utilizada de otra manera que la expresamente habilitada, sino con la correspondiente autorización de quien ostente los derechos patrimoniales de autor. Los derechos de autor solo protegen la obra contra el plagio real. Para establecer que se violaron los derechos de autor, no solo es preciso probar la validez y la existencia del registro de estos derechos, sino que también se debe demostrar que alguien plagió la obra. ¿Quién defiende los derechos de autor? El Instituto Nacional de Derechos de Autor es un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Cultura, y es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. Sus funciones son proteger y fomentar el derecho de autor. Derechos patrimoniales de autor. Reproducción, crear copias físicas o digitales de las obras. Comunicación pública, comunicar o poner a disposición del público la obra. Transformación, crear otras obras a partir de la obra original, tales como la traducción o la adaptación. Derechos de autor más importantes. El derecho de autor abarca dos tipos de derechos. Los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtengan compensación financiera por el uso de sus obras por terceros. Derechos morales protegen los derechos no patrimoniales del autor. La legislación protege los derechos morales y económicos de los autores sobre sus obras, y regula las condiciones de uso por parte del público. Esto significa que para utilizar una obra en la que los derechos de autor estén vigentes es necesario tener la autorización expresa del autor o de los titulares de los derechos. Esto quiere decir que el uso de una obra suele requerir una compensación económica o un pago por su uso. Reproducción. Distribución. Comunicación pública o transformación. Que protege la propiedad intelectual a través de los derechos de autor. Los derechos de autor protege una gran variedad de obras. De tipo científico, literario, artístico. Y libros. Composiciones musicales, esculturas, pinturas. Fotografías audiovisuales, programas de ordenador. Entre otros. Jefe, tengo una duda acerca de la patente que estamos adelantando. ¿Qué beneficios obtengo a patentar mi invento? Ser el único que durante 20 años puede explotar el invento. La explotación consiste en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado por medio de terceros, otorgando licencias o transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero explote su invención. Enrique, con esto te puedo decir de que el beneficio es económico para el inventor o titular de la patente. Aquí un breve resumen de lo que refiere a los derechos de autor y la marca comercial. Los derechos de autor y la marca registrada son los activos inmateriales de una empresa que se aplican para proteger la propiedad intelectual. La principal diferencia entre los derechos de autor y las marcas comerciales son que los derechos de autor están dirigidos a obras literarias y artísticas como libros y videos. La marca comercial protege elementos que ayudan a definir la marca de una empresa, como su logotipo. Tipos de marcas. En primer lugar tenemos marca comercial arbitraria. La marca comercial no tiene ningún vínculo con el uso o producto, como la criatura Android. Marca comercial fantasiosa. La marca comercial no tiene sentido ni significado por sí misma, como es el caso de Pepsi. Marca comercial sugerente. Una palabra registrada implica lo que es el producto, como Coppertone o Nescafé. Empaque del producto o imagen comercial. La estructura o forma del producto o empaque es una marca registrada, como la forma de la botella de Coca-Cola. Los derechos de autor son los derechos del inventor o del propietario legítimo de su propiedad intelectual, lo que impide que otros publiquen o emitan la obra original. Todo lo que reconozca la identidad de la marca y separe un producto o servicio de los de la competencia se conoce como marca registrada. El tema de los derechos de autor es una creación artística y literaria, mientras que el de una marca es de bienes y servicios. Los derechos de autor tienen cobertura internacional. Pero una marca comercial cubre un área limitada, normalmente donde se comercializan las mercancías. Los derechos de autor evitan que otros usen la creación original. Por otro lado, una marca comercial protege al público de la confusión o evita que otros utilicen una marca similar.